Y veníamos diciendo, queridos siervos, que una sola ley hay para todo el pueblo, que es eterna, es perfecta, es justa, santa y buena. Es eterna, no cambia. La ley de Yahweh no cambia, excepto que nosotros no la podemos comprender toda en su magnitud desde el principio. Por eso Yahweh nos fue dando la ley a poquito, de poquito en poquito y de manera superficial, de manera llana, de manera sencilla, y luego nos va explicando y nos va profundizando en esa misma ley cómo cumplir en aspectos que al principio no eran tan evidentes, en aspectos desconocidos para nosotros. Estamos incumpliendo esa misma ley que tal vez en sentido literal estamos obedeciendo, en sentido espiritual la estamos desobedeciendo, como en el caso que dijo Yahshua, que podemos nosotros no estar asesinando a alguien, matándolo con un revólver, pero si lo estamos odiando de manera inconsciente, si estamos odiando a una persona, estamos quebrantando el mandamiento que dice no asesinarás. ¿Ven lo que les digo? Y eso nos lo vino a revelar a nosotros Yahshua a través de su conocimiento de la ley magnificada, y la cumplió también, porque él no odiaba a personas por nada. Dice que no podemos matar injustamente, derramar sangre inocente. Eso es asesinato. Pero si, por eso Yahweh mandaba a matar en el antiguo pacto, porque no era gente inocente. Era gente que te venía a matar a ti, eran tus potenciales enemigos que te estaban acorralando, que él sabía que en el futuro, cuando tú atravesaras por ahí, iban a exterminar su pueblo salido del desierto, o que quería entrar en la tierra de la promesa. Y decía, esto es así, pueblo mío, o ustedes los matan a ellos, sus enemigos, o sus enemigos los van a matar a ustedes, porque son gente, son carne poseída por demonios. Ustedes deciden, yo digo, mátenlos. Una vez Yahweh mandó a Saúl, al rey Saúl, a matar a los amalecitas, o a los, no me acuerdo cuáles, y no los mató, querido. O a los amorreos, a unos los mandó a matar, a unos filisteos, no sé a quién, unos enemigos los mandó a matar. Mata a todos, no traigas nada. Y no, los mató a todos. Trajo a los niños, trajo a las mujeres, mató nada más que los hombres. Trajo ganado, trajo las pertenencias, el oro, la plata. ¿Qué es esto que tú has hecho? Eso está inmundo, esas mujeres tienen demonios, esos hijos se van a rebelar en contra nuestra mañana. Esos animales tienen hasta los espíritus, ellos hasta fornican con esos animales que tú has hecho. Yo, agradarte, eso a mí no me agrada, yo te mandé extermina todo, corta hasta los árboles. ¿Ven? Y el hombre quiere saber más que Yahweh, queridos. Por eso Saúl entró en una cadena de desobediencia, una cosa peor después de cada cosa, una cosa peor, querido Señor. Pues bien, se dio la ley sencilla, la ley básica, en el monte Horeb, por escrito, se daba de boca, parcialmente de boca, recordatorios así, los que eran celosos con la ley, que no eran 100% inicuos, que no estaban violando toda la ley de Yahweh, como Abraham, que no estaba violando toda, era idólatra, perdón. Pero en cuanto a lo demás, él era fiel a esos ídolos, y era porque no conocía a Yahweh, el creador, el Elohim creador. Tan pronto lo conoció, dirigió toda su adoración a ese verdadero y único Elohim creador, Yahweh. Y Yahweh sabe eso. Este estaba pecando porque no me conocía. Si me le doy a conocer, este hombre tan celoso, este hombre tan amoroso, me va a amar a mí. Y Yahweh no se equivocó, y así era. Le propuso hasta ofrecerle su hijo, querido corderito, y lo iba a hacer. Y lo fue instruyendo en otras cosas, en otros aspectos de la ley. Porque, pues, repito, desde el principio nadie tiene todo el conocimiento de toda la ley. Nadie nace con todo ese conocimiento de toda la ley, excepto Yahshua, que tiene la plenitud del Espíritu cuando nació. Así que, como dice en Deuteronomio 4:44, esta fue pues la ley que Moisés puso delante de los israelitas, en 2 tablas resumidas. Solamente esos 10 mandamientos al principio, y luego que fue añadiendo a lo largo del desierto escritos con leyes adicionales. ¿Debido a qué? A que ellos no violaban si estaban guardando los del decálogo, se estaban inventando otras maneras de pecar que eran nuevas.
eran nuevas, eran desconocidas. Y ahora estaban haciendo esto. Ay, ¿qué hago? Pero es que es demasiada la carnalidad del pueblo. Estos 400 años en Egipto, Yahweh, han trastornado a esta gente, estos hijos de Israel. Están demasiado carnales, están demasiado poco espirituales. Dale más de la ley, dale más para contrarrestar el pecado, para prohibirles que hagan eso que está mal. Y mañana si se inventan otro pecado, se lo prohíbes también, haces otra ley. Y así fue dando leyes y leyes. Y dice él que el aumento en la iniquidad fue que aumentó la ley. Tengan eso en mente. Todo esto es Torah, querido Cordero. Y era una sola ley que dio para todos aquellos israelitas, que incluían ¿qué? Egipcios, hititas, cananeos, madianitas, gente de todos los pueblos. Había gentiles ahí que dice una multitud mixta. Salió con ellos de Egipto, con los israelitas. ¿Qué multitud mixta? Empezando por los mismos israelitas. Porque los hijos de Israel eran 12. Uno de ellos fue José. ¿Con quién se casó José? Con una mujer egipcia, queridos compañeros. ¿Y que tuvo egipcios mezclados con israelitas? Tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín. Y Efraín y Manasés eran mitad israelitas y mitad egipcios. Y los hijos de los efraimitas y de los manasitas eran mitad egipcios y mitad israelitas. Y mírense, 400 años después que se casó José, que tuvo Efraín y Manasés, esos 400 años que estuvieron en el desierto, ¿cuántos descendientes tuvieron Efraín y Manasés mezclados israelitas con egipcios? ¿Cuántos? Y luego se le dio tierra a ellos. Dicen que eran tantos los hijos de la descendencia de José, por medio de sus 2 hijos, Efraín y Manasés, que eran las 2 tribus más populosas de todas las tribus de Israel. Esos tenían más de una quinta, una cuarta parte de toda la población. Está el censo en la escritura, en el Tanakh hay un libro donde están censados los hijos de Israel. Y dice la cantidad que sobrepasaba por mucho la cantidad de efraimitas y de manasitas que había en esas tribus, que sobrepasaba por mucho la cantidad de los demás israelitas que había. Y esa quinta parte de todos esos israelitas que salió con Moisés de Egipto eran mitad egipcios y mitad israelitas. Sin contar que Moisés mismo se había casado con una madianita antes de haber salido de Egipto, 40 años antes. Y tenía hijos, mitad levitas, mitad israelitas y mitad madianitas. Séfora era madianita. Sin contar que en el desierto se casó con una mujer hitita. Sin contar que después se casó con otra mujer, con Setura, que era de otra estirpe, de otro pueblo, no era israelita tampoco. Porque israelitas no somos según la carne. Israelitas podemos ser según la carne, según lo físico, según ADN, según linaje carnal de cualquier nación del mundo. Lo que no se puede hacer es que de cualquier nación del mundo vayan y formen un pueblo aparte, que no se llame Israel y que no tenga la misma ley, ni el mismo Elohim, ni el mismo orden que Yahweh le dio a su pueblo que se llama Israel. Porque esa multitud mixta que salió de Egipto fue que Yahweh le entregó la ley y todos se llamaban israelitas. Dejaron de ser egipcios, mitad de egipcios, dejaron de ser hititas, dejaron de ser cananeos, dejaron de ser heveos, dejaron de ser israelitas según la carne también, para hacerse israelitas según el espíritu. Pero el espíritu no había sido derramado sobre todo el pueblo todavía, sino solamente sobre Aarón y Moisés al principio. Un problema muy grande, queridos colegas. Un problema muy grande. ¿Por qué? Porque la ley que se le dio a ellos en Sinaí era para perfectos, cumplirla perfectamente.
Por eso solamente Yahshua, el perfecto, el que tiene la plenitud del Espíritu, la pudo cumplir perfectamente sin jamás quebrantar ni un solo punto, sin jamás pecar en un solo punto de la ley. Yahshua. Porque tiene la plenitud del Espíritu. Era perfecto estando en la carne. Nosotros en la carne no somos perfectos ni tenemos la plenitud del Espíritu todavía. El que lo diga es un altivo, no sabe juzgarse a sí mismo, se infló. El que diga que tiene la plenitud del Espíritu. Y menos si no tiene amor. Eso sí que yo conozco, los que han dicho que tienen el Espíritu y no tienen amor. El Espíritu del demonio es lo que tienen. Pero no estamos hablando de eso aquí. Y entonces, pues, ¿qué sucedió? Vino Yahshua y trajo el Espíritu. Pero ese era un Israel del nuevo pacto. Era un nuevo Israel en Él, creyendo en Él y a Él, del nuevo pacto. Los libros del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, son del nuevo pacto. Eso no se llama un testamento, eso es un pacto. Anunciado por Jeremías en Jeremías 31:31. ¿Se acuerdan? Este es el pacto que yo haré con ustedes en el futuro. Vendrán días en que escribiré mis leyes y mis ordenanzas y mis mandamientos en sus corazones y en sus mentes. Y será un pacto eterno. Ese sí que no se puede quebrantar. Ese sigue fluyendo y ese es el pacto que salva. Ese no lo anula Él, no lo anula nadie. Los del Espíritu, los de verdad, los fieles a Él, no lo anulan. Dice en Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Pero el favor, o la gracia ponen aquí, pero es el favor y la verdad, la realidad, la palabra es realidad. Ahí. La realidad es una verdad, por supuesto, pero verdad le falta énfasis. La palabra enfática es la realidad, querido colega. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, ya lo sabemos, al antiguo pueblo, la ley básica, la ley llana en el monte Horeb, en Sinaí, fue dada al pueblo. Por Moisés. No es la ley de Moisés, es la ley de Yahweh dada por medio de Moisés al pueblo. Pero el favor y la realidad fueron hechas, dice realidad aquí, no dice fueron hechas, mala traducción, pero el favor y la realidad vinieron por medio de Yahshua HaMashiach, vinieron por medio del Cristo. Entonces teníamos una cosa que no era real, completamente real, era verdad, la ley era llana, era la que fue dada por Moisés, pero no fue dada completa, le faltaba favor. Era un favor enorme que Yahweh nos hubiera dado la ley en Sinaí, pero ahí no terminaba todo y eso no era el final favor de Yahweh. Yahweh la daría más grande todavía con mejores promesas, queridos colegas. Yahweh, incluso si quebrantábamos ese antiguo pacto que nuestros ancestros israelitas quebrantaron, nos tendría el favor de darnos un nuevo pacto con Yahshua. Ese es el favor, esa es la realidad. Que el favor de Yahweh, la misericordia de Yahweh no se detiene. Es para siempre, hasta que se cumpla, hasta que Él logre su objetivo. Y nosotros para el cual Él nos ha escogido. Así que el favor, mal llamado gracia, y la realidad, que ponen verdad en algunas traducciones y no es verdad, es la realidad. Vino por medio de Yahshua HaMashiach. Vamos a ver otro texto, querido Codrito. Entonces quiere decir que por Yahshua vino algo más grande. Más grande. Era lo mismo, pero más grande. Una misma ley sigue habiendo en el pueblo. Tiene que haber ley. O si no, lo que hay es pecado. En el pueblo habría pecado si no hay ley. Habrá pecados sin control. ¿Y qué vino a Yahshua? A crear un pueblo de pecadores sin control, sin ley. No, queridos siervos. Vino a poner fin al pecado, así que no puso fin a la ley. La ley se mantuvo vigente, tal como dice Él, si Él guardó todas sus leyes y todos sus mandamientos y jamás pecó. Y los apóstoles también enseñó a guardar los mandamientos del Padre. Y en Apocalipsis 12 dice, estos son los que guardan los mandamientos del Padre y tienen la fe puesta en Yahshua HaMashiach.
en Apocalipsis 12. Ese es el pueblo perseguido, ese es el verdadero pueblo, esa es la mujer, esa es la eclesía. Ese es el Israel del nuevo pacto, el que está en Apocalipsis 12 siendo perseguido por la mujer ramera, por la serpiente, por el dragón, por Satanás. Y luego en Apocalipsis 14 otra vez vemos los 144,000, los reyes y los sacerdotes. Estos son los que tienen la fe puesta en el amo Yahshua HaMashiach y guardan los mandamientos. Esos son los que van a entrar a reinar en el milenio. Y que son israelitas de gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice la Escritura, de muchas aguas, de muchas etnicidades, igual que los que salieron de Egipto, querido, que eran de muchos pueblos, del pueblo que fuera, que marcaran sus puertas con la sangre del cordero, sobrevivían y calificaban para salir con Moisés al otro día, en la mañana del 15, y salir al desierto libres de los egipcios, de la opresión de Faraón, que representa al diablo, ¿verdad? Entonces, queridos corderitos, sucede una cosa con esa ley del antiguo pacto que fue dada a los israelitas, que se componen de muchas naciones, todos dispuestos a observar esa misma ley, lo cual los hacía israelitas, no importa. A los mismos israelitas, esa ley los hacía israelitas. Porque si un israelita en la carne no guarda esa ley, es como un gentil. Viene a ser como un gentil. Yahshua lo dijo. Hay que guardar los mandamientos. Yahshua dijo a los gentiles y a los judíos: si un gentil incircunciso del prepucio que guarda la ley te juzgará a ti, judío circunciso del prepucio, que no la guardas. Acuérdense, eso es Torah, o se van a tapar los oídos para no oír la ley. Eso es parte de la Torah, de la instrucción dada por Yahshua, salió de su propia boca, perdón, de los apóstoles. Pero los apóstoles hacían eco a todo lo que Yahshua les había dicho. Y dijeron, queridos coditos, un gentil incircunciso de su prepucio te juzgará a ti, perdón, incircunciso de su prepucio, pero fiel guardador de los mandamientos de la ley, te juzgará a ti, judío, que eres circunciso del prepucio y no la guardas. En Juan 7:19, miren lo que dice Yahshua a judíos, que son judíos, parte de aquel pueblo de Israel que salió de Egipto, que bajo el antiguo pacto y bajo aquella antigua ley no se pudieron salvar, porque solamente les había sido dada la ley por Moisés, no tenían el favor, la realidad no la tenían por medio de Yahshua, y Yahshua vino, y si no lo aceptaban, no se convertían de israelitas caídos o judíos caídos a israelitas levantados y en Mashiach, en el nuevo pacto, y se quedaban atrás. Y ellos tenían su antigua forma de la ley, porque durante todos estos cientos de años, desde que salieron de Egipto o salieron de Babilonia y llegaron hasta el siglo I, cuando Yahshua se les apareció, durante todos esos años ellos se habían hecho expertos en añadirle elementos extraños a la ley perfecta de Yahweh, en añadirle costumbres y recomendaciones, interpretaciones rabínicas a la ley perfecta de Yahweh. Y habían ido a la derecha, a la extrema derecha, porque habían añadido prohibiciones a lo que ya era bien difícil de guardar sin el espíritu, a esa ley de Moisés, que Moisés les dio a ellos en el desierto originalmente. Ellos la distorsionaron y le hicieron más difícil de cumplir, y Yahshua se lo dijo: ay, pero ustedes complican las cosas, ustedes no pueden salvar sin ustedes mismos, ustedes atan cosas que ustedes ponen cargas que ni con un dedito pueden levantar y quieren que otro las levante. Complican la ley demasiado. ¿Y qué hacen los gentiles? Los israelitas caídos si fueron al extremo izquierdo, como los liberales de izquierdistas. Mientras los judíos son conservadores, estos son liberales. Estos no hay ley. Fíjense, hasta el día de hoy, los gentiles y los israelitas caídos del norte, no hay ley, prácticamente, o la ley que les dé la gana. Estos dicen hay ley, es la de Yahweh, pero la tienen distorsionada. No lo saben, no lo han visualizado así, porque no están en Mashiach. Hasta que no estén en Mashiach no se dan cuenta de eso, de lo que estamos diciendo, de que estos no tienen ley, y de que estos tienen ley, pero tienen la que no es.
y de que ambos, para estar en Mashiach y ser verdaderos creyentes, tienen que estar en el centro, no a la derecha ni a la izquierda, tienen que estar en el centro con Yahshua, con la ley de Yahshua, la que Moisés dio, magnificada por él, magnificada, hecha realidad, aumentada o perfeccionada, hecha realidad. La ley completa, la ley perfecta, ahora sí en todos sus puntos, como la cumplió Yahshua. Y se puede cumplir porque ahora tenemos el espíritu que los antiguos del antiguo pacto no tenían, y por eso hay una maldición incrustada en el antiguo pacto que dice: maldito el que no cumpliese todas las palabras escritas en este libro de la ley. Que no viva por todo esto para cumplirlo perseverando, quiere decir sin fallar. ¿Por qué? ¿Por qué maldito todo aquel que quiere guardar la ley sin el espíritu? Oigan bien, pues no estamos diciendo guardar la ley con el espíritu, lo cual se puede, y les vamos a decir por qué la ley con el espíritu se puede, incluso la antigua ley, ¿por qué se puede? Pues sepan que Yahshua no le quitó a esa ley de Moisés, le añadió, pero le añadió lo que ya estaba incluido, insinuado en la propia ley. Le añadió de lo mismo, no cosas diferentes como los judíos rabínicos, que le añadieron cosas babilónicas. Era la ley original la que Yahshua dio, excepto que Moisés no la había dado completa, porque no le puede dar al pueblo completo algo que ni siquiera de manera parcial podía cumplir. Por eso ni de manera parcial cumplieron la antigua ley de Moisés en el desierto, aquellos israelitas del antiguo pacto, y se perdieron. Porque ni siquiera la arcaica ley, la ley básica, aquellos 10 mandamientos, los pueden cumplir a la perfección, sin fallar nunca, y vivir por ello. Y le vamos a decir por qué. La ley requiere, queridos codritos, que si una persona transgrede, está escrito en la misma ley que Moisés dio, en la que no se puede cumplir sin el Espíritu. Oigan bien. Tiene 10 mandamientos, mandatos, ordenanzas, estatutos y preceptos adicionales por montones, que están en todos los libros que Moisés escribió, en todo el antiguo pacto. Y sabemos que en el nuevo pacto hay adicionales, pero esos no fueron dados a los antiguos israelitas. Estamos hablando del antiguo pacto y de los antiguos israelitas. Sabemos que aquella ley se le añadió los preceptos, los estatutos, mandatos, ordenanzas del templo. Cuando hicieron el templo se dieron ordenanzas del templo. Mientras no había templo no se habían dado. ¿Ven? Como fue poco a poco aumentando, porque si se da toda de un cantazo en el monte se mueren, queridos codritos. Se mueren todos. Así que se le fue dando poco a poco. Y al principio, cuando tenían el Mishkan del desierto, se le dieron ciertas ordenanzas, pero no todas tampoco. No todas tampoco. Ni se instruyó a todo el pueblo, a las 12 tribus, para que fueran sacerdotes. ¿Qué? Dirán algunos. Sí, esa era la intención de Yahweh cuando los sacó de Egipto, hacer de sus 12 tribus sacerdotales todas. Y no ha variado en su plan, no ha variado en su voluntad, porque ¿qué vemos en el Israel del Nuevo Pacto? Que hay reyes y sacerdotes de las 12 tribus, queridos codritos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el pueblo no podía guardar aquella antigua ley. Y entonces todo el pueblo la violó, hicieron un becerro de oro. Y se descalificaron porque solamente los levitas sacaron espada y defendieron que aunque el que hizo la efigie del toro era levita, era Aarón. A la hora de Yahweh decir: vénganse de este lado mío, Moisés, vete, llévate de tu lado a todos los que se arrepientan de haber hecho ese becerro, incluyendo a tu hermano Aarón. Todos los israelitas pasen acá, y los que quieren seguir adorando al toro, a Tamuz, Yahweh reprenda, quédense del lado de allá. Y los únicos que se vinieron para acá fueron los levitas. Fíjense ustedes. Y Yahweh dijo: ok, ahora los que están del lado de acá, levitas, saquen espada contra los que están del lado de allá. Y fueron los levitas contra los de allá. Y empezaron a tumbar brazos y cabezas y todo. Y entonces ahí se vinieron algunos, muchos. Paren, nos venimos todos para acá. Pero ¿cuántos murieron ahí? Miles. Antes de que Yahweh diga: paren, alto al fuego, ya los levitas habían matado montones de las otras 11 tribus, queridos codritos. Montones. Pero sirvió de escarmiento.
Los demás que no habían muerto, padre, nos arrepentimos, sí. Ya usted nos pide, los vamos de tu lado. Y ya bueno, se vienen de mi lado está bien y seguimos marchando por el desierto, pero no van a ser sacerdotes. Pero no voy a tener sacerdotes de estas 11 otras tribus. Estas 11 otras tribus, por no haberse venido enseguida, la primera con los levitas acá a defender la ley, no van a ser tribus sacerdotales por ahora. Así que no les dio instrucciones de sacerdotes a las 11 tribus otras. Solamente le dio las ordenanzas del sacerdocio a los levitas. ¿Ven? Parcial. Y los demás, no te preocupes por eso, que no somos sacerdotes, los levitas, eso es para los levitas. Ahora, eso no es para los levitas. Porque ahora estamos en un nuevo pacto donde Yahweh está restaurando por medio de su Hijo todo el plan antiguo. Eso los dañó Satanás en el desierto. No fueron los israelitas, fueron espíritus de demonios que salieron de Egipto con los israelitas y que los pusieron a adorar lo que hacían en Egipto, a idolatrar, a adorar baales, a adorar toros, vacas, becerros, serpientes, arañas, piojos, moscas. Eso fueron los demonios. ¿Y qué hace el demonio, queridos codritos? Destruir, dañar. ¿Y a qué vino Yahshua? Dice, a reparar el daño que hizo Satanás. A reparar lo dañado. A restaurar todo a como debería ser, sin que Satanás lo dañe. Y eso hace en el nuevo pacto. Entonces hay que dar las leyes otra vez. Vengan, que ahora son otra vez borrón y cuenta nueva. Pero es la misma ley, pero ampliada. Ahora las leyes levíticas, las leyes sacerdotales, ustedes las tienen que observar todos, porque yo voy a tener lo que yo quise al principio, que Satanás lo dañó en el antiguo pacto, y yo no pude tener mis 12 tribus sacerdotales allí. A mí no me importa, dice Yahweh, para mí 1000 años son como un día como... Yo espero, pero yo lo voy a tener a la larga, porque yo mando aquí en este universo, y Satanás no se va a salir con la suya a la larga. Satanás se sale con la suya durante 6 milenios, que yo le he concedido que se salga con la suya. Pero cuando Yahshua, mi hijo, venga a reinar en el 7º milenio, yo voy a tener mis 12 tribus con 12,000 sacerdotes en cada una. ¿A que no me llamo Yahweh? Ah, querido. Así es Yahweh. Entonces no podemos descartar la ley. La ley no está eliminada, la ley está magnificada. Todo lo contrario, querido. La ley no solamente está bien, está magnificada, está más grande todavía, engrandecida y cumplida perfectamente por Yahshua. Bueno, Juan 7:19. No os dio Moisés la ley, dijo Yahshua a los levitas, y ellos saben muy bien, Moisés le dio la ley en el Horeb, en el monte Horeb, a los israelitas, incluyendo a los judíos que eran israelitas. Y sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? Ahí está claro. ¿Qué es lo que queremos ver ahí? Que los judíos del tiempo de Yahshua, que tenían la ley, no estaban cumpliendo con la ley. Entonces, ¿con qué estaban cumpliendo? Porque ellos eran celosos y guardadores de la ley. ¿De cuál ley? De una ley distorsionada, de una ley similar, pero alterada, corrupta por rabinos. No era la misma ley de Yahweh, la cambiaron. Por eso se cayeron. Por eso se les hizo peor, más difícil salvarse bajo el antiguo pacto, que de por sí era imposible. Por lo difícil, por lo estricto que es el pacto. Y porque ese pacto requiere adherencia y fidelidad en todo, para que seas salvo por ese pacto y por esa ley sola. Pero con Yahshua, con esa misma ley y hasta con una ley ampliada, puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque tienes el favor de Yahweh que antes no tenías. ¿Cuál es ese favor? Que hoy tú la quebrantas y Yahweh te perdona. Hoy tú la quebrantas y Yahshua te perdona para siempre. Y tienes el Espíritu que te guía a obedecer la palabra, a obedecer la ley y no a quebrantarla. Aquí no hay espíritus de demonio que estén impulsándome a mí o a ustedes que tienen el Espíritu diariamente a quebrantar la ley como hacían aquellos israelitas. O como hacían los judíos que no tienen la ley porque no tienen el Espíritu tampoco. Y tienen una ley farisaica, una ley alterna. Porque no querían guardar la ley según Yahweh la había dado, porque no tienen el Espíritu de Yahweh, no tienen ese celo que causa el Espíritu por la verdad, porque el Espíritu de verdad no estaba en ellos. Ven, queridos, nosotros sí. Esa es la diferencia. Esa ley vieja más la ley nueva de Yahshua magnificada se puede cumplir por el Espíritu,
porque tenemos el favor de Yahweh y tenemos a Mashiach que murió por nosotros. Sacrificio perpetuo. Vamos ahora al antiguo pacto otra vez y aquella ley, y por qué ellos no pueden ser salvos por aquella ley. Bueno, 10 mandamientos. Bajaron de allí, luego se dieron más ordenanzas, se hizo el templo, se dieron las ordenanzas del templo a los levitas. ¿Por qué? Porque las otras 11 tribus, despídanse, ya no son, por ahora no son sacerdotes. Se dieron esas, se dieron todas las demás, se escribió todo lo que está en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, en Levítico, se dio todo. Vinieron profetas, escribieron, vino Josué, escribió, los jueces escribieron, todos los historiadores, Crónicas, Samuel, todos los profetas escribieron, corrigieron al pueblo porque no la estaban guardando bien. ¿Qué pasaba ahí? Estaba pasando una cosa. El pueblo pecaba, pero si se corregía, fíjense, Yahweh los borrón, cuenta nueva. Pero ¿qué pasa? Al otro día caían otra vez porque no tenían el espíritu. Pero no había problema, supuestamente, porque Yahweh había provisto para esas caídas que sacrificaran a aquellos beceritos, aquellas ovejitas, aquellos animales primogénitos en el altar del templo que les había mandado a hacer. Pues ellos decían, ok, parece que podemos ser salvos entonces por esta ley. No, porque ellos dicen, sí, Rafael, podemos ser salvos. A mí me lo dicen los judíos. Los judíos inconvertidos que están todavía en la antigua ley y en la ley rabínica, que no es la de Moisés tampoco. Aunque estuvieran en la de Moisés, esos judíos inconvertidos me dirían, podemos ser salvos por la ley sin Cristo. No pueden. Sí podemos. No pueden. ¿Por qué no podemos? Porque tienen que ofrecer sacrificios animales según dictaba la antigua ley. Pues los ofrecemos. No pueden. ¿Por qué no podemos? Porque no tienen templos judíos. Y me dicen los judíos, no importa, lo mandamos a construir. Y yo digo, ok, lo mandan a construir, ¿qué hacen? Sacrificamos los animalitos según manda la antigua ley. No pueden ser salvos así, les digo yo. Porque no podemos, me dicen los judíos. Porque nunca van a ser hechos perfectos. Nunca van a llegar a alcanzar lo que se supone que alcancen. Porque toda la vida se van a encontrar en este ciclo que nunca termina. De pecar, seguir pecando y seguir teniendo que sacrificar animalitos por toda la eternidad. Y nunca van a ser hechos perfectos. Y con Yahshua sí son hechos perfectos. ¿Por qué? Porque con Yahshua no es por la sangre de esos animalitos, ni por ese templo de piedra que son salvos. Es por la sangre de Él. Es por la sangre del sacrificio a perpetuidad, que se hace una vez y no hay que estarlo repitiendo todos los días. Porque ese que se sacrificó es el mediador perfecto, que se dio a sí mismo y se entregó sin pecado, mientras que, como dicen Hebreos, los sumos sacerdotes y los sacerdotes levitas se tenían que purificar a sí mismos todos los días con animales antes de ofrecer sacrificios a favor del pueblo. Y Yahshua no se tenía que purificar a sí mismo porque nunca había cometido pecado. Eso es un sacerdote sumo al cual podemos ver que es superior a Aarón y a todos los sacerdotes y sumos sacerdotes levitas, ¿verdad que sí? Que Yahshua por mucho supera la condición de los sacerdotes levitas, para empezar. Segundo, su sacrificio, su sangre derramada, supera por mucho la sangre de ovejitas degolladas o de corderitos o de cabritos. ¿Por qué? Porque los cabritos y los becerros no son hijos de Yahweh, criatura, y Yahshua sí es hijo y es el único y es el primogénito, lo sacrificó, es lo que más vale del mundo. Y Satanás no corre asustado cuando una ovejita se ve y la van a sacrificar y dice, con esta sangre eso dura 12 horas esa sangre. Pero cuando le dicen Yahshua está aquí, o a nombre de Yahshua, se presenta Yahshua y le dice, aquí estoy yo el que derramó. Vámonos de aquí, dicen ellos, vámonos de aquí, no nos metemos con esta gente, con este pueblo. Y con las ovejitas, con los de las ovejitas sacrificadas sí se meten los demonios, porque no tienen el espíritu tampoco bajo el antiguo pacto. Nosotros tenemos a Yahshua más el espíritu que Él puso en nosotros, queridos corderitos. ¿Ven la diferencia? Ahora bien, hay ley, la que acabamos de decir. La de Yahshua
hecha posible cumplir perfectamente por la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, primero, que nos aleja de lo contaminado, de lo que es prohibido, y nos alerta, no lo haga porque está mal. Y nos bloquea mucha de la actividad satánica del espíritu del demonio que nos incita a nosotros a pecar. El Espíritu Santo lo bloquea, lo contrarresta. Mientras que los que no tienen el Espíritu son como animalitos, se les mete un demonio a esto. Matan, muerden, roban, fornican, hacen lo que sea, se dejan llevar por ese espíritu, porque no tienen espíritu de Yahweh. Y los espíritus de demonios son superiores al espíritu natural con el que el hombre viene criado o creado en el mundo. Así como el Espíritu Santo es superior al espíritu del Satanás y al del hombre. Están en ese orden, queridos Cristo. El espíritu natural del hombre con el que el hombre nace es una cosa, es un poquito más superior al de los animales. Después está el espíritu de los demonios, que son ángeles. Son ángeles caídos, pero son ángeles. Ese espíritu es más recio, es más poderoso que el espíritu que tiene el hombre. Y si el espíritu del demonio se mete en el ser humano, en el cuerpo del ser humano, el espíritu del demonio overrides, ¿cómo se dice eso? Sobrepuede por encima del espíritu natural del hombre, por mucho, porque es más potente, es más poderoso. Ahora bien, si tú a ese hombre natural, con su espíritu de hombre natural, tú le pones el espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, que es Espíritu Santo con el cual Yahweh creó a sus ángeles, y se mantienen sus ángeles que no han caído, es mucho más poderoso que el Espíritu Santo caído, que no es santo ya, que tienen los demonios. Entonces, si tú metes el espíritu de Yahweh dentro de un cuerpo humano, el espíritu de Satanás, que es más poderoso que el del hombre, no es más poderoso que el de Yahweh y no puede meterse ahí. A no ser que la persona se lo permita. A no ser que el espíritu de Satanás esté insistiendo tanto y tanto y tanto, y que la persona ceda. Eso puede pasar. O que te duerman, o te pongan un anestésico, o te manden una mujer como Dalila y te corte el pelo, aquel hable y le corten el pelo a Sansón. Pues esas cosas pasan. Ven, queridos cortos, pero pasan una vez, pero después la persona dice, ay, ¿qué me pasó? Y regresa a conciencia, mientras que el que no tiene el espíritu de Yahweh y se le mete el espíritu del demonio, peca, y el espíritu se queda ahí metidito, porque el espíritu es como cuando dijo Yahshua, si un hombre tiene una casa, el hombre es como una casa, si la tiene toda barridita por dentro y limpia, quiere decir su espíritu está limpio. El demonio sale, porque ¿dónde están todos esos demonios que cayeron arrojados a la tierra? ¿Dónde van a estar? En carnes, en animales, en gente, querido. Son toda esa gente que está endemoniada, esos son los demonios, los que cayeron, están metidos en carne. Ellos no pueden estar por ahí mucho tiempo sueltos. A ellos les gusta estar metidos donde pueden tener actividad, porque están hechos mundanos, están enviciados con los vicios de la carne y tienen que estar poseídos de carne para satisfacerse, porque están como los adictos a las drogas, que si no fornican, que si no roban, que si no están haciendo el mal, que si no se están burlando, que si no están haciendo, no están felices, se atribulan y tienen un desespero y les da un hambre y una sed de pecar y buscan, como digo Yahshua. Entonces buscan una casa, buscan un hombre que esté limpio por dentro, que no tenga el espíritu, que esté limpiecito, que se haya propuesto a seguir a Yahweh con su espíritu natural, esperando a recibir el espíritu mayor, el espíritu del Padre. Y buscan, y en ese interim que ese hombre no tiene el espíritu de Yahweh todavía, lo encuentran porque salieron de él, vienen otra vez y dicen, ay, no está lleno todavía, el espíritu de Yahweh no está en este hombre, la casa está vacía y está limpia, espérame, voy a buscar a 7 más poderosos que yo, y vienen los 7 y toman control del hombre, y termina peor que empezó ese hombre. Ahora, antes tenía un espíritu inmundo y lo sacó, ahora tiene 7 metidos adentro. Es más difícil sacar 7 que 1. ¿Ven? Entonces, que ahora esa persona está... Si tenía espíritu de fornicación, ese buscó otros 7 espíritus. Ahora tiene espíritu de fornicación, espíritu de robo, espíritu de idolatría, espíritu de asesinato, espíritu de drogadicción, espíritu de hechicería, espíritu de deshonrar al padre, de chisme, de todo lo que pueda tener. Tiene espíritu ese hombre.
Y por eso ustedes ven que hay gente que tienen legiones. O sea, hay mujeres que no son chismosas nada más, que es de lo más fácil que se hace una mujer. Chismosa. Son ladronas. Son profanas, son rameras. Sí, vecinas, casadas. Tú la ves que chismean. Ponte a verla. Cuando el esposo sale, ay, si está metido para allá un hombre, ¿quién es ese? Ese no es familia de ella. Ese es un hombre extraño que se pasa llegando ahí una vez por semana y se están ahí, cierran puertas, cierran ventanas y como a la media hora se va. Tiene espíritus de fornicación esa mujer y lo disimula, porque hay espíritus de disimulo que ayudan a todos esos otros espíritus a que no se manifiesten lo que son, que actúen con cautela para no ser detectados, queridos colegas. Por eso hay gente con espíritus religiosos metidos por dentro, sí. Espíritus de alabanza, aleluya, amén, qué sé yo cuánto. Porque el espíritu dice, porque qué sé yo cuánto, porque se pasean por los escenarios de las iglesiandades y de las rameras, estas hijas de la ramera. Gritando y brincando y saltando y... ¿Qué pasó? Está poseído por el espíritu del demonio que está poseído ese. Ustedes han visto cómo se ponen a saltar y brincar y poseídos por demonios. Eso es posesión demoníaca. Y la gente está engañada y dice, tienen el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes están metidos en esas iglesias? Brincando y saltando descontrolados, así como... Y cuando los apóstoles y Yahshua y todo el mundo brincaban y saltaban y se tiraban al piso así, cuando estaban poseídos por demonios, queridas criaturitas. Y ustedes como dicen que están poseídos por el Espíritu Santo, para que ustedes vean lo que es la ignorancia. Bueno, pues entonces, esa es la dificultad que hay en guardar la antigua ley sin el favor de Yahweh, sin el Espíritu, sin Yahshua. Y Yahshua no vino para que hiciera nadie eso. Y los judíos en la carne, que niegan a Yahshua, que ya se le han presentado y no los quieren reconocer, eso es lo que hacen. Dicen no a Yahshua, no al Espíritu Santo. Con esto nada más, con la ley nada más vivimos. Y ni siquiera tienen la ley de Moisés porque la alteraron. No es la ley Kadosh, santa, justa y buena que Moisés le dio a los israelitas en el desierto, sino una ley alterada por rabinos, queridos codritos. Y un momento, y los gentiles no se pongan a decir, ay, qué malos son los judíos. Y los gentiles son tan buenos, los gentiles no tienen ninguna ley. O tienen leyes de cuánto demonio y de cuánta nación y cuánta potestad del demonio hay. Por eso guardan montones de días santos más que los judíos profanos. Más días profanos que cualquier otro, queridos codritos. Por eso salen inocentes los culpables. Según la ley de Yahweh, una persona será culpable, pues estos, los gentiles, los declaran inocentes porque, ay, no lo cometió o eso no es pecado. Y están descriminalizando lo que Yahweh criminaliza. Ahora tú matas a una persona, te dan 2 años en España y sales libre. Y te vas y matas a otros si te da la gana, porque si le odias mucho a la persona, esta gente que no tienen el Espíritu Santo van y matan al que odian. Van y lo matan y dicen, le pago al juez tanto, me voy preso 2 años, pero lo maté, ya está. Vale la pena. Hay gente loca. Hay gente que prefieren dar 2 años de su vida o 10 años de su vida en una cárcel y matar a alguien que está libre y no matarla. ¿De qué es así? Pues prefieren estar sin Yahshua y colgarse tratando de infructuosamente obtener la salvación y la perfección por medio de las obras de la ley nada más, aparte de la fe. ¿Y cuál es la fe? Lo que decimos, que Yahshua es la realidad, que Yahshua vino el favor, que por Yahshua obtenemos el Espíritu, y que Yahshua nos va a resucitar y nos va a hacer hechos perfectos, con su ley perfecta y perfeccionada y con su Espíritu en nosotros y nosotros con la fe en eso. Eso nos hace a nosotros perfectos. El nuevo pacto nos hace perfectos. El antiguo pacto no hace perfecto a nadie, porque requiere de continuos sacrificios animales. Todos los días, cada mañana y cada tarde, sacrificio continuo, todos los días, porque nunca hace perfecto a nadie permanentemente.
Y si nunca hace nadie perfecto permanentemente, nunca hace perfecto a nadie, querido Codrito. Y eso es cumpliéndola también, cumpliendo el requisito de la ley para cuando pecas, ofrecer animalitos a favor tuyo, para que Yahweh te perdone ese pecado con la sangre de ese animal. Pero si al otro día vas a pecar, y lo vas a hacer porque no tienes el espíritu, entonces tienes que ofrecer otro animalito el otro día, y por eso ya Yahweh dijo cuando le dio la ley, miren, ofrezcanlos mañana y tarde, porque yo sé que mañana y tarde van a estar pecando todos los días de su vida. Ofrezcanlos mañana y tarde. No solamente cuando crean que van a tener pecado. Yo les digo a ustedes, es como si Moisés le hubiera dicho al pueblo, y Yahweh se lo hubiera dicho a Moisés, dile, Moisés, que yo he dicho, si te preguntan, ¿cuándo ofrecemos sacrificios por nuestros pecados? Olvídense ustedes van a ofrecer sacrificios mañanas y tardes todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque yo sé, dice Yahweh, y Moisés también, que todos los días ustedes israelitas van a pecar porque no tienen el espíritu. Y si no peca el padre, peca el hijo, peca la madre, peca el vecino, peca. Alguien va a pecar. Muchos van a estar pecando cada día. Así que ofrezcan sacrificios todos los días. Y tremendo problema se forma cuando tumban el templo, se salen corriendo los sacerdotes o los matan a toditos. Y no hay templo ni hay sacerdotes para hacer los sacrificios. Tremendo problema se forma. Menos se pueden purificar de pecados. ¿Ven? No más, menos. Y con Yahshua y el templo celestial en el cual él ministra, eso no sucede. Ese templo de allá arriba, el celestial, no es de piedra. A él no hay quien lo quite de donde está, de donde Yahweh lo puso, de su trono. Es rey y es sacerdote, sumo sacerdote para siempre, y rey de reyes. Y su pueblo son los que salen de donde no hay ley, de los gentiles, y de donde están los judíos que tienen ley, pero ley que no es de Yahweh. Porque aunque Yahweh les dio la ley, sin embargo ninguno de ellos la cumple, como dice Juan 7:19. No dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. A los judíos que tienen la ley. Y aunque la cumplieran, ¿cómo se van a salvar si se quiere que todos los días hagan sacrificios y no pueden hacerlo porque no tienen templo ni tienen ovejitas? ¿Cómo se van a salvar? ¿Cómo se van a purificar? No estamos hablando de salvación final, estamos hablando de proceso de purificación diaria. Para llegar a la perfección hay que purificarse diariamente hasta que esto esté completamente purificado. Si se interrumpe el proceso de purificación y de perfección, no llegas a la perfección, no llegas a la salvación que anhelas llegar. No llega. Eso pasó. Encima de que es imposible hacerse perfecto por la ley nada más, aparte de la fe. Por eso es lo que dice, no se vayan a ir con traducciones bíblicas mal hechas. Cuando dice aparte de la fe, aparte de las obras, además de las obras, además de la fe. No es sin fe, no es sin obras lo que dice ahí. Las estás cumpliendo las obras o tienes la fe, pero tienes que guardar la ley. Además tener fe. En el caso de Yahshua, la fe, él va primero que la ley, que las obras. ¿Por qué? Por lo que vemos del antiguo pacto, que por las obras, si las ponemos en primer lugar para ser salvos, no podemos por la obra. Entonces las obras y las que son producto de la ley, de cumplir la ley, van en segundo lugar en cuanto a Yahshua. Yahshua va primero, la fe en él va primero, la gracia va primero, el favor va primero, y después vienen las leyes y vienen las obras. Porque la fe sin obras no es fe. Y las obras que tenemos que tener para probar que nuestra fe es válida tienen que ser de acuerdo a las leyes, dentro del marco de la ley, no fuera del marco de la ley. Tienen que ser obras que Yahweh aprueba, obras justas, en conformidad a su ley. No en disconformidad a su ley, porque eso sería pecado, y entonces serían obras de la carne, obras de la oscuridad, y no obras de la luz, ni de la justicia. ¿Ven? Entonces ahora vamos a hablar otro poquito acerca de este problema de quienes tienen la ley y quienes no la tienen, y quienes necesitan tenerla y cambiar su manera de pensar para ser salvos con Yahshua y con la ley. No con Yahshua sin la ley, porque nadie puede ser salvo así, ni con las leyes sin Yahshua, queridos codritos. Shalom, shalom.